Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Ya estamos de lleno en el año 2026 y la vida sigue igual, como decía el de la canción, la vida sigue igual. Es que no va a cambiar, lamentablemente. Por un lado, lamentablemente, por otro lado, pues gracias a Dios estamos siendo testigos, todos y cada uno de nosotros, de cómo todas las profecías públicas y privadas se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Vamos a ver hoy el vídeo de la intervención de Agustín Aranda en Periodista Digital en el programa Conspirafobia en el mes de diciembre, y lo vamos a recordar en este canal porque no lo hemos publicado, lo publicó lógicamente su canal Periodista Digital, y aquí lo vamos hoy a repetir porque Agustín hace un repaso excelente obedeciendo a Nuestra Señora la Virgen Pura Dolorosa, que quiere que difundamos sus mensajes, sus mariofanías, y eso es lo que todos tenemos que hacer, hacerle caso a la Virgen, porque ella es la garantía de éxito, la garantía de obediencia a Dios. Ella es la pura obediencia a Dios, la pura humildad, la máxima docilidad al Espíritu Santo, y nosotros tenemos que seguir sus huellas, porque ella es la mejor, en eso tenía razón Bergoglio, la mejor discípula, pero es que como él siempre se ocupaba de medias verdades, no contaba todo, y las medias verdades son las peores mentiras. A la Virgen no le tenemos que quitar ni un ápice de su grandeza, porque así lo quiere Dios. Bien, pues hoy vamos, antes de dar paso a Agustín Aranda, a recordar la última felonía de este personaje que se hace pasar por papa, que no tiene aspecto ni de perro ni de gato, es decir, que es el rey de la ambigüedad. Como nos dijo la Virgen Pura Dolorosa en Umbe, no tenía aspecto ese animal ni de perro ni de gato. Apareció en el mes de mayo, la primera vez que la Virgen le hablaba a la vidente en español, el 23 de mayo del año 69, y aparecía ese anticristo, que nosotros hemos identificado con el anticristo religioso, que todo apunta a que es el Robert Francis Prevost. Preboste para los amigos. Bueno, pues fijaos, de estilo similar a la de Pablo VI y Juan Pablo II, dice Infocatólica. Falso. Falso, porque esa férula o cruz papal que estrenaba el antipapa León XIV, estrena su propia férula, dicen, es un híbrido entre un crucificado y un resucitado. Ahí lo veis, es un híbrido. No es ni una cosa ni otra, y eso está condenado desde 1947 por el Papa Pío XII, que condenó los crucifijos que muestran a Cristo resucitado, llamados resurrexifixex, cruces que no muestran los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, decía, punto 80, así, por ejemplo, se sale del recto camino quien desea devolver al altar su forma antigua de mesa, quien desea excluir de los ornamentos litúrgicos el color negro, quien quiere eliminar de los templos las imágenes y estatuas sagradas, quien quiere hacer desaparecer en las imágenes del Redentor crucificado los dolores acervísimos que él ha sufrido. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. León XIV, como no es papa y no tiene gracia de Estado, no se puede inventar nada, no puede crear nada nuevo, tiene que ser fiel a lo recibido, a la tradición, pero no lo es. No lo es porque no es papa, no tiene gracia de Estado, y ahí tenemos cómo desobedece una vez más a, en este caso, el Papa Pío XII, y se inventa este híbrido, esta ambigüedad máxima, ni crucificado ni resucitado, es un querer todo, pero es que eso no vale. Cuando está crucificado, Cristo está crucificado, y cuando está resucitado, está resucitado. No me puedes hacer un híbrido que está denunciado por el Papa Pío XII, y fijaos uno de los comentaristas, Rex, cómo lo define. Como bien ha dicho Urbel, otro de los comentaristas, Pío XII prohibió los crucificados sin clavos ni heridas, en las que aparece más un Cristo resucitado que un Cristo crucificado. Poner un resucitado en una cruz es un símbolo gnóstico. Un resucitado en una cruz es un símbolo gnóstico y propio de la teología de la liberación. Poco a poco vamos viendo la cara oscura, oscurísima de León. Bien, pues nos alegramos mucho que haya católicos, ya sean seglares, ya sean sacerdotes, que van abriendo los ojos definitivamente a la verdad, a la realidad, la cruda realidad.
¿Quién es este personaje oscuro? No, oscurísimo, diabólico, sí, diabólico, diabólico. Que no es papa, y los que ya se dan cuenta y saben que no es papa tienen que decirlo públicamente. No basta con decirlo privadamente, entre amigos, en petit comité, en grupitos, no, públicamente hay que ir con todo. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera personas que nos hubieran precedido diciendo la verdad, defendiendo la verdad públicamente? Públicamente hay que defender la verdad en plenitud, porque si no, nos hacemos cómplices de este engaño masivo. Lo que dicen los de Info Católica no se sostiene de ninguna manera. De estilo similar a la del Papa Pablo VI y Juan Pablo II, falso. Porque la férula papal, la cruz papal que utilizaron esos papas, verdaderos papas anteriores a esta impostura, eran crucificados. Y fijaos en la imagen, ahí os lo voy a mostrar, la clara diferencia, la nueva férula del antipapa León XIV a la izquierda, ahí lo veis con los brazos arriba, porque es un resucitado que tiene una cruz detrás, pero no está atado por los clavos a la cruz. Es el juego diabólico de lo ambiguo, lo que hace León XIV, el antipapa León XIV. Y como decía Pío XII, se sale del camino recto, el que nos trae un resucitado con una cruz, que es un resurrexifixes, un resucitado que no está atado por los clavos y que no muestra el dolor acerbísimo, decía Pío XII, de la pasión de Cristo, sino que te quiere hacer aquí un mix muy modernito, Eso no está permitido realmente por la Iglesia. Pero claro, salen los defensores, no, es que el Papa puede, porque como es el Papa, León XIV puede hacer lo que él considere porque es tal, siempre lo justifican, en vez de darse cuenta que no es Papa y no tiene gracia de Estado y no se puede justificar ni se puede ir contra lo anterior, contra la sagrada tradición, contra el magisterio de otros papas. Y es lo que ha hecho Bergoglio, y lo que hace es este personaje entregado al falso magisterio de Bergoglio y en contra de la sagrada tradición, diciendo que la Virgen no es corredentora, inventándose ahora esto, mientras que si observáis la férula del Papa Juan Pablo II sí era claramente un crucificado. Que estéticamente no te guste ese crucificado del Papa Juan Pablo II, porque hay mucha gente que lo critica, que no le gusta, eso es otra cosa. Eso se puede admitir que no te guste, se puede admitir, pero es válido, perfectamente válido, esa férula, esa cruz papal del Papa Juan Pablo II, del Papa Pablo VI, Juan Pablo I, Benedicto XVI, son cruces papales válidas, porque son crucificados. Lo que trae este León XIV no es válido y está condenado por la Iglesia, por el Papa Pío XII. Bueno, pues Agustín Aranda vamos a darle paso porque él sí habla claro. Nosotros en este canal, por la gracia y la misericordia de Dios, venimos hablando claro, aunque haya algunos que nos hayan tratado de convencer en privado para que no habláramos claro, para que cambiáramos de línea editorial. A Dios gracias, no lo hicimos. Con mayor, con menor acierto, con mayor, menor caridad, con mayor, menor humildad, porque somos imperfectos, pero tratamos de ser claros y transparentes y no decir medias verdades. Hay que ir con todo. Y la verdad es solo una, que el último papa canónico fue Benedicto XVI. Así que vamos a escuchar cómo Agustín Aranda lo explica, nos da un resumen magnífico en poco más de media hora de cómo hemos de entender la situación en la cual en estos momentos está la Iglesia Católica, en qué situación estamos, qué nos espera en el próximo futuro y cómo hemos de afrontarlo con la ayuda del Señor y de Nuestra Señora. Seamos fieles a lo que el cielo nos pide y nos irá mucho mejor, que Dios nos lo conceda. Esto es importante. En el año 2013 se establecieron dos líneas papales que son imposibles de conciliar entre sí. Una línea presenta continuidad en la impostura. Hay continuidad entre Bergoglio y Prevosti. Esa es la línea falsa, oficial, la línea en la que cree el 90 y muchos % de la población y los católicos también. Y hay otra línea verdadera, oculta, para la cual se necesita tener fe escondida, que presenta una discontinuidad. Es la discontinuidad entre el último Papa Benedicto XVI y
el llamado Papa, cuyo lema será Pedro Romano, que, esto es importante también, en modo alguno aparecerá antes del aviso. Así que si alguien ahora dice que es Pedro Romano o el Gran Prelado o algo parecido, será otro más armando lío, armando jaleo. No hay que hacerle caso. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Bienvenidos a Conspirafobia. Denominamos a este término al miedo a que una conspiración pueda ser verdad. Y si a aquellos que tildan de conspiranoicos son los que le dicen la verdad a la cara y en cambio los oficialistas, aquellos que se visten con ciertas túnicas o ciertas, no sé, bueno, pues vestiduras de varios tipos de colores, son los que le mienten, son los que no le están diciendo la verdad. Esto es Conspirafobia, comenzamos. Y hoy un programa especial para hablar con un viejo conocido de esta casa, Agustín Aranda, sobre el estado actual de la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, la paruxía, los últimos tiempos, lo que ha de venir en el 2026 en índole religioso, perdiéndonos un poco y olvidando un poco la realidad de Sánchez, Feijóo, Abascal y todo lo que eso conlleva. Agustín Aranda, querido amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Josué. Pues nada mejor que estar en Conspirafobia para hablar de la gran conspiración que lleva en marcha pues desde el año 2013. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Van a cumplirse otros 13 años. Ahora, en marzo del 26, un año 2026 que va a ser bastante movido, pero que no cunda el pánico, no hay nada que temer. Bueno, pues vamos a hablar de la Iglesia Católica, pero este programa creo que va a ser muy interesante para todos los oyentes, aunque no sean católicos. ¿Por qué? Pues porque viven en el planeta Tierra y van a entrar al año 2026. Eso está asegurado, ¿verdad? Así que como los acontecimientos van a ser de tal calibre que a todos, de un modo u otro, nos van a afectar, pues merece la pena prestar atención, que nadie se escandalice, porque no es que mi charla sea perfecta, pero sí está bastante bien fundamentada y pretende ayudar, no pretende asustar, ni que yo venga aquí a desahogarme contra los jerarcas usurpadores, a patalear, no, ya uno tiene cierta experiencia en estas lides. Bueno, creo que es muy necesario que comencemos situándonos en qué momento de la historia estamos y cómo es la situación. A partir de ahí se podrá entender bien la argumentación o por qué digo lo que voy a decir. Estamos en el final de los últimos tiempos y eso supone que la segunda venida del Señor está muy cercana porque se cumplen las condiciones para ello. No se trata de que alguien opine o alguien desee o le tenga manía, tal o cual personaje, no. Es que se cumplen las condiciones. Esto está bastante bien estudiado. Entonces vamos a ir concretando para que la gente vaya captando las ideas. Bueno, los cónclaves de los años 2013 y 2025 han sido inválidos. Esta la primera a la mandíbula del enemigo. No podemos aquí desarrollar por qué, pero tenemos la total certeza de que han sido inválidos. El del año 2013, del cual salió elegido Bergoglio, fue fruto de un golpe de Estado que dio lugar a una renuncia inválida del último papa, que pasó a una situación de ser impedida, medio encarcelado, vamos, hablando en lenguaje llano,
y esa situación se prolongó durante casi 10 años. Ahora se van a cumplir 3 años desde la muerte del último papa canónicamente válido. Y como Bergoglio no tenía ninguna autoridad espiritual ni de gobierno, pues nombró a cardenales que no eran tales cardenales, uno de ellos, el americano de Chicago, Robert Prevost, que en el pasado mes de mayo salió elegido papa. Falso papa, pero bueno, para que nos entendamos. Entonces, hay argumentos más que de sobra para asegurar con el 100% de probabilidad que este Prevost, vamos a hablar hoy más de Prevost porque es el que ya está en la palestra. El otro ya ha desaparecido de la escena, no se va a aparecer a nadie después de muerto, como no será su condenación, según dijo la Virgen. Pero ahora tenemos a Prevost, vivito y coleando, a Bergoglio, segunda parte. Entonces, bueno, pues todo esto estaba profetizado. De la chimenea vaticana que estoy viendo en la imagen, la Santísima Virgen predijo que saldría una niebla espiritual que lo cubriría todo, como así ha sido, y no nos vemos los unos a los otros. Bueno, alguien podrá decir, a ver, esto que dice Agustín Aranda es muy serio, ¿y cómo es posible que los obispos no digan nada? Estén callados. Es una pregunta muy legítima, la que se pueden hacer los católicos. ¿Qué pasa? ¿Que yo sé más que los obispos o que todos los obispos, en fin, son miedosos? Bueno, habrá de todo. El caso es que callan, no denuncian, unos por complicidad, porque directamente sean de la masonería eclesiástica, otros por miedo, otros por tibieza, otros porque llevan tantos años aceptando el autoengaño que ya han quedado embotados. La situación es muy grave, están contrayendo una seria responsabilidad y no me gustaría estar en su pellejo en el momento en el que Dios, en el aviso, no tenemos hoy tiempo de hablar propiamente de escatología, de la parusía, pero bueno, el aviso está muy cercano, tal vez en el año 27, esto está aquí a la vuelta de la esquina, Dios dirá, y ahí todo el mundo va a tener que rendir cuentas a Dios. Entonces, la situación que estamos viendo ahora mismo es la de la batalla final, profetizada en la Biblia, entre la antigua serpiente y la mujer. No digamos que no estaba eso advertido. En el último libro de la Biblia también se vuelve a presentar esa escena, en el Apocalipsis. De eso se habla en el Génesis y en el Apocalipsis. Bueno, pues en esas estamos. También muy triste ver cómo ningún político católico dice nada de cómo está la Iglesia. Tienen menos responsabilidad en ese aspecto que los obispos y los cardenales, pero se agradecería que alguno dijera algo, pero no lo hacen. Yo creo que porque echan cálculos humanos y si algún político católico sale a decir que el Papa es falso, automáticamente se le acaba la carrera política y pierde el 80% del apoyo. Seguramente será por eso. Porque yo no me creo que tontos sean todos y con la información que manejan, claro que lo saben, pero callan como muertos. Bueno, todo esto la Santísima Virgen lo ha advertido en numerosas apariciones, la Salet, Trefontane, Garabandal, Umbe, Peñablanca, Ábola. Bueno, a ver, esto es importante. En el año 2013 se establecieron dos líneas papales que son imposibles de conciliar entre sí. Una línea presenta continuidad en la impostura. Hay continuidad entre Bergoglio y Prevosti. Esa es la línea falsa, oficial, la línea en la que cree el 90 y muchos % de la población y los católicos también. Y hay otra línea verdadera, oculta, para la cual se necesita tener fe escondida, que presenta una discontinuidad. Es la discontinuidad entre el último Papa Benedicto XVI y el llamado Papa, cuyo lema será Pedro Romano, que, esto es importante también, en modo alguno aparecerá antes del aviso. Así que si alguien ahora dice que es Pedro Romano o el Gran Prelado o algo parecido, será otro más armando lío, armando jaleo. No hay que hacerle caso. Bueno, Agustín, hay que hacerle caso a la Santísima Virgen. Sí,
Una cuestión previa antes de continuar, que me está pareciendo muy interesante. ¿Qué paralelismos existen entre Prevost y Bergoglio? ¿En qué podemos ver en cuanto a la doctrina, en cuanto a declaraciones, en cuanto a posiciones políticas? ¿Qué paralelismos podemos ver entre los dos? Muy interesante la pregunta. Prevost es un fruto directísimo de Bergoglio, aunque no lo parezca, porque el estilo es otro. A simple vista tienen estilos diferentes, pero el ascenso de Prevost fue meteórico en los últimos años de Bergoglio, lo estuvo preparando y el propio Prevost se ha encargado él de decir, recién llegado, que va a continuar con el magisterio del Santo Padre Francisco, por ejemplo, desarrollando la sinodalidad. Es decir, que son una continuidad total. Si algo tenemos que agradecerle a los masones es que están siendo, dentro de su maldad, coherentes, porque están dejando claro que Prevost es el sucesor de Bergoglio, pero esto tiene lógica, porque necesitan seguir apuntalando continuamente a Bergoglio, dándole validez a Bergoglio, porque si no, el edificio se les viene abajo. Es decir, ellos tratan de dar continuidad a todos los papas. Incluso Bergoglio, él mismo se hacía ver como un continuador del Concilio Vaticano II, cuando eso es totalmente errado. El punto de ruptura estuvo en el año 2013 y a partir de ahí hay continuidad en la impostura. Por tanto, Robert Prevost es fruto de Bergoglio, está demostradísimo, aunque los estilos sean otros. Bueno, seguimos. La línea verdadera es aquella en la que ahora no hay papa. No es que seamos sede vacantes, sino que estamos en ese intervalo de tiempo en el cual el último papa murió hace casi 3 años y aún no ha aparecido Pedro Romano. Bueno, no pasa nada, la cabeza de la Iglesia es Cristo y su Santísima Madre ejerce de capitana ahora. Las profecías se están cumpliendo delante de los ojos de la gente. Esto es interesantísimo, pero la gran mayoría no las ve. Es lo mismo que sucedió en la primera venida del Señor, que se estaban cumpliendo y aquellos que eran los entendidos y hubieran sido los primeros encargados en darlas a conocer al pueblo, pues las omitieron, las ocultaron y las combatieron. Por ejemplo, hay una profecía que se ha cumplido, profecía de la Santísima Virgen, hay muchas otras, y es que dijo la Virgen en una aparición importantísima aprobada en la Salet que el anticristo tendría éxito a los 12 años. Ahora lo hemos entendido. Parecía que era un muchacho muy joven para ser el anticristo. Claro, se estaba refiriendo al anticristo religioso. A los 12 años de la llegada de Bergoglio ha aparecido Prevost. La Santísima Virgen, en las apariciones que mi amigo Arturo y yo más hemos trabajado, las de la Virgen Pura Dolorosa en Numbe, dijo que el anticristo aparecería en mayo, en el mes de mayo. Así ha sido. Bueno, también a Prevost recientemente le han regalado un caballo blanco. ¿Por qué? Porque es el jinete del caballo blanco del Apocalipsis, que representa la impostura. Ya en los Juegos Olímpicos de París, en el verano del año 2024, hicieron una burla de la Eucaristía y representaron a un personaje a caballo, en un caballo blanco, porque los malos saben en los tiempos que estamos. Los hijos de las tinieblas, en ese aspecto, son más astutos que los hijos de la luz, que están en las nubes, no se enteran de nada. Porque como ponen Radio María y la COPE y escuchan a los curas oficialistas, no se enteran de nada. Y además, hoy día tener director espiritual es un suicidio, porque el director espiritual será oficialista. Y en general, las profecías no son nada atendidas por los curas. No han aprendido escatología, no se han querido formar por su cuenta y se aman más a sí mismos que a la verdad. Bueno, vamos a seguir hablando de Prevost. Prevost ni es ahora, ni podrá ser en un futuro, nunca, de ningún modo, verdadero papa. Y esto que digo se sustenta en 3 pilares fundamentales: en el derecho canónico, en las profecías y en los frutos que produce Prevost. Igual que él es un fruto de Bergoglio. Dijo el Señor que de un árbol malo no puede salir un fruto bueno. Pues eso es lo que está pasando. Por sus obras y sus hechos y sus omisiones, estamos conociendo quién es el personaje americano. Bueno, también
también se demuestra que Preboste jamás podrá ser verdadero papa desde un punto de vista del estudio de la figura del catejón. El catejón era el obstáculo del que hablaba San Pablo. Es necesario que sea retirado un obstáculo papal y posteriormente el obstáculo eucarístico. Son dos obstáculos. Ya el papal ha sido retirado, queda la Eucaristía, van a por ella, para que se manifieste en plenitud el anticristo. El anticristo tiene dos cabezas. Son los dos alfiles que hemos definido Arturo y yo en muchos vídeos. La parte religiosa y la parte política. La parte religiosa, que también en la Sagrada Escritura se representa como la bestia de la tierra, la encabeza Prevost. Y el político, el anticristo político, aún no ha aparecido. Bueno, ya veremos quién será. ¿De acuerdo? Bueno, esto también tiene otras connotaciones, con la última famosa semana de Daniel, los 7 últimos años. En fin, no es el tema de hoy, es un tema apasionante, pero no hay tiempo de desarrollar esa parte. Entonces, Prevost no puede, ni ahora ni en futuro, ser papa. Y eso se razona. Por ejemplo, vamos a ver si brevemente lo explico. Si Preboste, vamos a suponer que fuera verdadero papa, ahora o en un futuro. Vamos a imaginar eso. Y sigue vivo hasta que llegue el Señor, ¿no? Entonces, no le deja sitio al falso profeta, porque el falso profeta tiene que encajarse en la línea oficial del papado. Entonces, si asumimos que Preboste es bueno, verdadero, y sigue vivo, y viene el Señor, falla la Sagrada Escritura, porque no le dejamos el sitio al falso profeta. No. Sí. Prevost, perdón Agustín, es una persona relativamente joven, es un papa, vamos, es una persona que ha alcanzado el papado romano relativamente joven. Sí, 70 años ha cumplido recientemente. Además, bueno, pues eso del 70 también está profetizado de otra manera. En fin, hasta la edad se va a favor de que él es un personaje relativamente joven, pero que es el anticristo religioso. Bueno, si Preboste muriese, bueno, si muriese, eso no es ser el catejón, pondrían a otro y entonces no sería bueno, porque lo que no se puede admitir de ninguna manera es que los 12 años de Bergoglio, que prácticamente se han solapado con los 10 años de encarcelamiento de sede impedida de Benedicto, hayan quedado en una anécdota dentro de la historia de la Iglesia. ¿Cómo que una anécdota? Eso no es una anécdota. Entonces, si ahora, como algunos desean ingenuamente, viene Prevost, que resulta que es un buen papa, y hace borrón y cuenta nueva, de eso nada. No va a haber borrón y cuenta nueva, porque estamos en un momento de irreversibilidad desde la Semana Santa del año 2020. Y algo muy importante. Dios, su misericordia es tan infinita que siempre puede perdonar al pecador más enemigo suyo siempre que haya arrepentimiento. La misericordia de Dios supera a cualquier pecado. Entonces, técnicamente, Prevost está a tiempo de salvarse. Pero lo que jamás va a hacer Dios es reconstruir su iglesia sobre una línea maldita, impostora, homicida, diseñada por el enemigo. Es que no tenemos papa, no le echemos la culpa a Dios, ni a la Virgen, ni a Benedicto. No tenemos papa porque los masones han terminado con el papado, tal y como lo conocemos. Ellos son homicidas, como aquellos que mataron al Señor. El Señor les llamó homicidas. Son hijos del padre de la mentira, el diablo, que fue homicida desde el principio y lo sigue siendo, y ahora tiene mucho poder en esta época, entre otras cosas, porque ha sido retirado el freno. Es que la retirada del catejón era fundamental. Un dato importantísimo que a mucha gente le ha pasado desapercibido porque no es tan fácil de conocer. ¿Sabes, Josué, cuándo llegó Prevost al Vaticano? En enero del 23. Es decir, murió Benedicto y se cumplió la Sagrada Escritura. Llegó el anticristo al Vaticano. Estuvo ya medrando, además de entretenerse en encubrir abusos sexuales. El historial del personaje es para echarse a temblar, con esa carita de bueno que tiene. Sí, hombre, no pensaríamos que el demonio iba a presentarse apestando a azufre con un rabo y un tridente, ¿verdad? Claro, es muy listo. Y con cuernos, no, así no. Aunque hay fotografías en las que en la frente se notan 2 cuernos a Prevost, de verdad, que no son un montaje.
Igual que no fue un montaje que en la elección de Bergoglio hubiera una gaviota posada en la chimenea instantes antes de la fumata y 12 años después, sería otra gaviota supongo, apareciera una gaviota junto a la chimenea regurgitando una rata. Es decir, eso se traduce como que Prevost sale del vientre de Bergoglio. Es un hijo espiritual maldito de Bergoglio. Bergoglio y Prevost comparten muchas de las 9 reprobaciones que les dio la Santísima Virgen. La única diferencia será seguramente nada más que la de que Prevost seguramente sí será sacerdote y Bergoglio no. Pero el resto de reprobaciones las comparten. A ver, la Santísima Virgen, quien quiera que se lo crea y quien no, peor para él, porque convendría creérselo, la Santísima Virgen ha reprobado a Prevoste y lo ha calificado como violento. ¿Por qué? Porque ejerce violencia contra las leyes de la Iglesia. Injusto, porque reúne en sí toda la injusticia. Además, que en términos bíblicos a alguien se le aplique la palabra injusto no es como aquí en la tierra, que se usa el término de cualquier manera. Han pitado un penalti injusto. No, va mucho más allá. Y la Santísima Virgen dice, de Bergoglio y ahora de Prevost, que no reciben el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no son papas. Y cuando para el año que viene, que está a la vuelta de la esquina, empiecen a sucederse las enfermedades y catástrofes y la guerra profetizadas antes del aviso, saldrá Prevost bendiciendo y esa bendición es totalmente inválida para Dios porque es un impostor, no valdrá. Y mucha gente se va a sumar a la oración, a las iniciativas de Prevoste y no van a conseguir detener la catástrofe y las enfermedades. La purificación viene, es necesaria e inevitable porque la humanidad ha desoído reiteradísimamente los llamados a la conversión y el mundo ya está rebosando. En Garabandal se dice, la copa está rebosando. Y eso, además, si Dios no interviniese, él mismo se contradiría, porque su propio sacrificio redentor hubiera parecido que lo estaría dilatando eternamente. Nuestro Dios no es un Dios único, como el de los musulmanes, que digo yo que están allí cruzados de brazos mirando como la gente se mata. No, nuestro Dios es un Dios que está siempre en su misterio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un eterno presente interactuando. No se desentienden de la humanidad. ¿Cómo se van a desentender si nos aman profundamente? Si son nuestros creadores, las 3 personas, nuestro Redentor, nos quieren dar la vida eterna. Entonces, ahora que llega lo más interesante, ¿cómo van a cogerse vacaciones? No, lo que pasa es que es necesario acrisolarnos en la paciencia, en la purificación, en la cruz. Nada nuevo. Eso es lo que ha enseñado siempre nuestra Iglesia. Agustín, la elección del... Agustín, la elección del nombre de Prevost, de León XIV, ¿algo nos quiere decir? ¿Estaba de alguna manera profetizado por la Virgen? Porque es verdad que Francisco buscó un nombre único, el primer Francisco que hubo en la Iglesia, encabezándola. ¿León XIV nos dice algo ese nombre? Yo creo que, bueno, el mismo Prevost te lo ha dicho, trata de establecer una continuidad entre el gran Papa León XIII, el cual vivió aquella revolución industrial de finales del siglo XIX, y la nueva revolución industrial, bueno, peor que industrial, transhumanista, y entonces creo que por ahí van los tiros. Además es un nombre con solera dentro de la Iglesia, no es una bergogliada de ponerse Francisco, aunque Bergoglio, sin saberlo, cumplió la profecía de San Francisco de Asís. Y claro, eso de Francisco queda muy bien para hacer ver que te preocupas por los pobres. Bueno, Judas Iscariote también decía que se preocupaba por los pobres. Bueno, es que a la Iglesia le está pasando lo mismo que al Señor, que está siendo traicionada desde dentro. Los que se escandalizan, que piensen que nuestro Señor fue traicionado por uno de los suyos y los demás no eran conscientes. Su núcleo duro, Juan, Pedro y Santiago, los 3 se quedaron dormidos en el huerto de Getsemaní. Así que estamos ahora igual. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre este personaje? Sí. Que
Sí, ¿quieres decir algo, Josué? ¿Una Sí, pregunta? no, quería preguntarte también si la Virgen concretamente nos había hablado de Robert Prevost, o sea, si podemos saber en qué profecía o en qué aparición de la Virgen se nos señalaba directamente al hombre que está ahora encabezando el Vaticano. Pues principalmente en la de la Salet. El Papa Juan Pablo II la consideraba la madre de todas las mariofanías. Dijo la Virgen que habría 2 antipapas podridos consecutivos en el final de los últimos tiempos. También en la Salet dijo que el anticristo tendría éxito a los 12 años. Bueno, y en Umbe la Virgen ha desenmascarado por completo a Bergoglio, y una pregunta interesante es ¿por qué la Virgen aparentemente solamente habló de un papa injusto, violento en Umbe, ¿no? Bueno, pues nosotros ahora con la llegada de Prevoste lo hemos entendido. Si la Virgen hubiese hablado de 2, hubiesen sucedido 2 cosas. Primero, que se hubiera podido malinterpretar, porque ya bastante compleja la comprensión con 1, como para encima meter 2. Y hubiera podido pensar un sector del catolicismo. Claro, habla de 2 porque Bergoglio es bueno y el siguiente es el malo. El siguiente es el malo. No, pero también pudiera haber pasado lo contrario. Que hubieran pensado, Bergoglio es injusto, el violento, el golpista, y después llega Pedro Romano. No, tampoco. En las apariciones de Umbe se nos dice que el próximo papa, Pedro Romano, que no aparecerá antes del aviso, pues estará asistido por San Pío de Pietrelcina. Y tenemos que rezar para que pueda aprobar, que seguro que hará, las apariciones de la Virgen y los mensajes. Porque el cielo quiere nuestra ayuda, quiere que trabajemos, quiere que, seamos activos. Hay que rezar, parte contemplativa y también parte activa. No todo el mundo tiene que salir en internet, así públicamente, a exponerse. Pero eso de estar cómodo haciendo un apostolado que no comprometa a nadie, eso se ha acabado, porque hay que tratar de ayudar a otros. Este tiempo es precioso hasta el aviso. Y ya mismo van a llegar cortes de internet, la guerra, las enfermedades, los confinamientos, con la baliza esta del gobierno, etcétera. La baliza, también lo de la porcina, ¿no? La gripe porcina también parece que sí. Nos vamos a poner una mascarilla. Ahí salía antes, la conferencia episcopal ha tenido, pues digamos el atrevimiento de pedir elecciones en España, elecciones o una moción de censura, y a Sánchez esto le ha molestado muchísimo. ¿Crees, Agustín, que la conferencia episcopal debe meterse, debe pedir elecciones y ese tipo de cosas? Es que la conferencia episcopal calladita estaría más guapa, porque cada vez que habla sube el pan. De verdad, no son más tontos porque no entrenan, porque le han dado munición a Pedro Sánchez. Pero sí que esto lo sabe cualquiera que no sea analista político. ¿Pero para qué hablan de elecciones? Es que, en fin, claro, hablan ¿por qué? Porque como han perdido la sobrenaturalidad, esta nación religiosamente, dijo la Virgen, que comete muchos errores contra la Iglesia. Lo estamos viendo. Todos callados, perros mudos, y cuando hablan encima es para estropearlo. Están encamados con los políticos en muchos asuntos educativos o como por ejemplo con lo que está sucediendo con el Valle de los Caídos. Bueno, pues la conferencia episcopal ha metido la pata y en fin, no aporta nada. Yo creo que no tendría ni que existir la conferencia episcopal, porque además si queda algún obispo bueno no le dejan hablar. Eso pasó en la pandemia. Hubo 1 o 2 que trataron de abrir las iglesias y un poco más y los echan a patadas de allí. Sí, en fin, son de verdad lamentables y patéticos los obispos españoles. ¿Qué opinas del documento en el que se aconseja a los católicos que no hablemos de María como corredentora, que dejemos de llamarla corredentora? ¿Crees que es bueno para la Iglesia? ¿Crees que es un ultraje absoluto? Bueno, esto es parte de la batalla. Es que, lo dijimos antes, estamos en la batalla entre la serpiente y la mujer. El hecho de que María sea reconocida como corredentora supone un obstáculo insalvable para el objetivo que tienen de crear la religión única mundial. Esa podría ser la primera razón por la cual, además de que detestan a la Santísima Virgen, porque saben que por ahí les viene la derrota, pero es un obstáculo insalvable para su ecumenismo.
Esa parte les pone muy nerviosos, toda la parte de las profecías de la Virgen, porque no la controlan tanto, no es algo que ellos puedan gobernar, siempre van a remolque de los acontecimientos. Bergoglio ya se encargó de prohibir cualquier tipo de aprobación de la Virgen. No olvidemos que Bergoglio insultó gravísimamente a la Santísima Virgen de varias maneras. Algunas son tan graves que no las quiero decir aquí porque habría que santiguarse y echar agua bendita. Es que son realmente enemigos de la Santísima Virgen, la odian profundísimamente. Entonces, esto de negar el quinto dogma, y han hecho el ridículo, porque luego salió Tucho, ese personaje patético, diciendo que en privado sí. A ver, es una señal de que no tienen autoridad espiritual, porque el Señor le dijo a San Pedro, confirma en la fe, y estos no confirman nada. Dicen que no es corredentora, pero que privadamente sí, depende de cuándo, de dónde. Pues nada, esto es una señal de que esta iglesia no es la iglesia verdadera, no es la iglesia de la Virgen. Y hay que elegir. La Virgen lo ha dicho claramente. Tenemos que resolver, tomar una determinación. Repito que este tiempo previo al aviso es precioso. Todo el mundo tiene que hacer un examen de conciencia y pedirle perdón sincero a Dios antes del aviso, porque si no lo va a pasar muy mal. Claro, la situación es endiablada, porque si te vas a un cura oficialista a hablarle de cómo está la iglesia, pues te va a decir que confíes y te unas en oración al Santo Padre León XIV. En fin, es que no sale gratis haber perdido los 12 años de Bergoglio. Pero con todo y con eso hay tiempo de enmendarse, ¿eh? Sí, sí, o sea, estamos en oportunidad. Es la última pregunta que quería lanzarte, Agustín, y con esta rematamos. ¿Qué hacer en este 2026? O sea, ¿qué consejos prácticos para un católico a la hora de enfrentarse a lo que ha de venir al 2026, que puede ser el año en el que Cristo vuelva, o en el que por lo menos las cosas se pongan muy mal, allanando el camino a Cristo que ha de venir? ¿Qué podemos hacer como católico? ¿El 2026 va a ser un año clave? Sí, yo no creo que sea el año del aviso. Tiene más aspecto de que sea el 27, solo Dios sabe. Y unos años después la parusía, no es el tema de hoy. Entonces, el año 26, por supuesto que va a ser un año clave, importantísimo. Bueno, hay que ir a lo seguro, a lo que nuestra Santa Madre Iglesia ha enseñado de toda la vida. Hay que seguir recibiendo los sacramentos, oración, obras de misericordia, alejarse del ruido del mundo, menos redes sociales, más meditación de la Biblia, amar al prójimo, lo que siempre ha valido cada cual según su estado. El que esté casado, pues sea un buen padre, buen marido. El que no, pues que sea buen novio, buen trabajador. Eso es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Y no andar con esa inquietud, con esa ansiedad, porque lo que viene es tan grande que ni siquiera las personas que se supone que estamos un poquito más formadas vamos a ser capaces de trazar una estrategia para salir airosos mediante una iniciativa propia. No, estamos en manos de Dios. Así que lo que hay que hacer es despegarse, y ya termino diciendo una cosa. Bueno, además de que la Virgen, a los 8 días de salir Preboste, el 16 de mayo, Preboste salió el día 8, dijo, en unas revelaciones que yo aconsejo leer, que son actuales, verdaderas, las únicas que yo tengo por verdaderas, la misión de la Divina Misericordia de Texas, que Prevost no es papa. Confirmó todo lo que ya sabíamos, porque la Virgen lo ha dicho en muchos sitios. Pero bueno, para terminar, la forma de unir el reino de Dios, dijo la Virgen, ahora lo traduzco, que es mediante las velas, el trozo de manto y el celestial resplandor. Voy a explicarlo porque si no la gente no se va a enterar. ¿Eso qué es? ¿Dónde hay que ir a comprar velas, trozo de manto? Esto parece un trabajo manual. No, del colegio. Las velas significan el papado, pero el papado verdadero. Quien no tenga claro eso, mal encaminado está. En segundo lugar, el trozo de manto es hacerle caso a la Santísima Virgen. El rezo del rosario diario no puede faltar. Es más importante que el comer. Rezándolo no en pecado mortal, claro. Y en tercer lugar, el celestial resplandor, que será el momento del aviso, en primer lugar, el momento de la parucía, en segundo lugar, y para el que se quede aquí hasta el final del Apocalipsis, el juicio de las naciones. Es decir, todo es sobrenatural. Esa es la idea que yo quiero transmitir. Que no va a valer, lo dijo la Virgen, ninguna solución humana, ni política, ni nada. Lo cual no signifique que diga, bueno, yo me quedo cruzado de brazos, me da igual, doy un golpe de estado interno y voto a Pedro Sánchez para que esto reviente. Hombre, tampoco hay que hacer eso. Pero que la solución
es sobrenatural. Eso es lo que yo quiero transmitir, ¿de acuerdo? Agustín Aranda, muchísimas gracias de verdad por este testimonio. Reflexionen, busquen, acudan a las fuentes, revisen esas apariciones de la Virgen María y seguro que sacan buenas conclusiones y lleven a cabo los consejos que Agustín nos daba al final del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga. A vosotros, Josué, un abrazo. Gracias, de verdad. Y acabamos este Conspirafobia con muchos conceptos, con una carga bastante potente acerca de lo que son los últimos tiempos, de algo de lo que se ha escrito desde que Cristo anunció que iba a volver, y la verdad que es un tema interesantísimo. Nosotros nos vamos, dándole las gracias a David y a Julián por su trabajo en el aspecto técnico, y como siempre les digo en este programa, cuidado, cuidado, porque la mayoría puede estar equivocada. Hasta la semana que viene. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.